Momento de abrir la ventana al mundo el día después de los aranceles de Trump. De los anuncios de Trump, con algunas reacciones esperables, ¿no? Sí, mal día para el mercado bursátil. Vamos a repasar cómo abrieron las principales bolsas del mundo tras lo que fueron los anuncios de los aranceles de Donald Trump. Los mercados bursátiles mundiales cayeron este jueves tras el radical anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles globales a los productos que llegan a Estados Unidos. La guerra arancelaria iniciada por Trump lleva a las bolsas europeas a abrir con caídas en el entorno del 2%, tras el cierre de las bolsas asiáticas con fuertes descensos. En la apertura del mercado, con el euro subiendo con fuerza frente al dólar, un 1,19%, y cambiándose a 1.096 unidades, la bolsa europea que más cedía en la apertura era la de Milán, con el 2,84%, seguida de la de Frankfurt con el 2,77%, París con el 2,14%, Madrid con el 1,52% y Londres con el 1,34%. Presentaban también caídas las plazas de Zúrich, con menos 1,48%, y Ámsterdam con menos 1,41%. El Eurostoxx 50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también perdía antes del mediodía el 2,21%. En Asia, la bolsa de Tokio cayó con fuerza, cediendo 2,77% al cierre, y la de Shenzhen 1,40%. En los últimos intercambios, Hong Kong cedía 1,69%, en cambio Shanghái solo perdió el 0,24%, y la plaza de Seúl el 0,76%. La bolsa de Nueva York abrió este jueves con fuertes caídas y su principal índice, el Dow Jones de Industriales, pierde casi 1.200 puntos, lo que representa una pérdida del 2,75% en la primera jornada bursátil tras anunciar ayer el presidente Donald Trump los aranceles globales que afectan al mundo entero. Más acusadas son aún las caídas del S&P 500 en menos 3,28% hasta los 5.525 puntos, y especialmente el de Nasdaq, que se deja un 3,85% hasta ponerse hasta ahora en 18.903 enteros, un minuto después del toque de campana en Wall Street. Bueno, y la pregunta es, ¿qué sucede a nivel país? ¿Cómo puede repercutir en Estados Unidos estas aranceles que ha impuesto en las últimas horas el propio presidente Donald Trump? Bueno, hablamos con el experto en política internacional, Luis Fleischmann, quien destacó el peligro de que Estados Unidos deje de ser un líder mundial y vean ustedes, y que desaparezca el dólar, dijo, como moneda de comercio internacional. Yo pienso que hay un riesgo de que Estados Unidos deje de ser el líder del mundo libre en general, y creo que lo que se va a también puede llegar a estar en peligro también es el dólar como la moneda de comercio internacional, ¿verdad? Algo que se estableció en años atrás, ya en el año 45, en la conferencia de Bretton. O sea, hay un peligro de que la hegemonía norteamericana se venga abajo. Y recordemos, el presidente Trump, uno de los instrumentos que tiene para presionar a regímenes autoritarios o regímenes que son forajidos es precisamente las sanciones. Acá hay también peligro de que las sanciones ya no sirvan para nada. O sea, hay un peligro no solamente de perder la hegemonía política, estamos hablando de un aislacionismo, un nacionalismo que no hemos visto nunca en la historia de Estados Unidos, excepto en los años 20, 30. Del siglo pasado me refiero. Bueno, y aquí en nuestro país hoy fue consultado el propio presidente de la República, Yamandu Orsi. Dijo que el cambio en materia arancelaria por parte de Estados Unidos obliga a nuestro país, obliga a Uruguay a dialogar con otros países. Esto nos obliga a sentarnos a conversar, porque lo que creo que todos vimos es que algunos países que todos esperábamos, o que de repente esperábamos que iba a tener algún sacudón fuerte, quedaron por fuera. Quiere decir que las negociaciones son productivas, concretamente México, Canadá, ahí hay una señal fuerte. Esto nos obliga a sentarnos a negociar, a conversar, porque esto es el arranque. Como Mercosur no podemos decir que fuimos los más perjudicados, porque es un 10% de aranceles, todos estábamos esperando a ver cuál era esa noticia, pero sabemos, o por lo menos tenemos la expectativa de tener buenas negociaciones, porque cuando hablamos con
con los diplomáticos de los Estados Unidos siempre te plantean lo mismo. Hay que sentarse a conversar, a negociar y a entender que es un mundo que nos exige estar muy atentos. Presidente, estamos en vivo con Lula a propósito de este tema y otros temas que Lula estuvo también en el exterior. ¿Se pueden abrir otros mercados? No, yo creo que con el gobierno de Brasil son los temas más bien de Mercosur, pero ahora tenemos que tener la capacidad también de negociar, no solos, pero de como Uruguay defender nuestros propios intereses. Me consta que incluso el gobierno anterior nos decía que Brasil ha sido un socio que nos ha ayudado mucho. Yo creo que hoy tenés que tener tu propia diplomacia, ejercitar lo que se llama la inteligencia diplomática para movernos con cuidado, porque el mundo está complejo, está raro, y entender que de repente datos que la semana pasada no estaban, hoy sí están. Por ejemplo, Francia hoy tiene una actitud bastante más proclive a trabajar, por lo que leí, a trabajar en la asociación Mercosur-Unión Europea. Eso capaz que hace un mes era una utopía. Todo cambia tan rápido que tenés que estar atento, aplicar inteligencia diplomática, o sea, aplicar inteligencia también en las relaciones diplomáticas y tener en cuenta que hay un país y toda una producción que espera de nuestras acciones correctas. Bueno, y en la misma línea también se expresó el canciller de la República, Mario Lutvetkin, quien estuvo hoy en el Parlamento, en la Comisión de Asuntos Internacionales. No descartó que las mismas, los aranceles, se presenten una oportunidad para nuestro país, aunque hay que hacer un análisis técnico, sostuvo. Las medidas que tomó el presidente Trump ayer necesitan de análisis, por supuesto. Lo hablábamos con el ministro de Economía, O'Donnell, y la primera reacción que hablamos con el ministro es convocar inmediatamente a nivel técnico el CIASEX. Se recuerdan que hace 2 semanas se recreó después de 10 años el CIASEX, porque tenemos que empezar a analizar de inmediato todos los efectos del famoso 10%, de dialogar con los diferentes actores públicos y privados, tomarnos unos días de análisis, hablar naturalmente con las autoridades de Washington, activar los mecanismos. No es en 24 horas que se puede resolver nada. En principio, según la información que se maneja, serían menos aranceles que otros bloques u otros países. Eso se puede sí, es parte de a los 4 países del Mercosur, pero por lo menos de nuestro lado queremos tomarnos el tiempo. No cambia nada, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Tenemos la información concreta. Ahora se trata de analizar, se trata de ver cómo se defiende a este país de todas las formas, cuánto afecta a la economía, cuánto no afecta a la economía, cuánto es una oportunidad, cuánto es un problema, pero es parte de la reflexión. Nosotros tenemos técnicos de nivel muy alto, por eso creamos la CIASEX o reactivamos la CIASEX, porque sabíamos que este escenario podía pasar. Pasó, estamos preparados para que los técnicos empiecen a trabajar. Los técnicos van a ser convocados inmediatamente a inicio de la próxima semana, era lo que hablaba con el ministro de Economía, como para empezar a tener conclusiones y análisis. Bueno, ¿y qué pasa con los empresarios en nuestro país, con el sector exportador? La Unión de Exportadores está siguiendo de cerca el impacto que puede llegar a ocasionar estos aranceles en los países de la región, como así también en Asia, en China, y aguardan las reacciones de estos mercados. Estados Unidos para Uruguay es uno de los principales destinos de exportación, se ubica entre el 3er y 4.º lugar y es el primero como receptor de servicio. ¿Qué le vendemos a Estados Unidos? Bueno, carnes y su derivado, celulosa, madera y servicio de tecnología. El arancel que actualmente pagamos en promedio ronda el 6%, ahora iría hasta el 10%, sería un incremento más o menos del 4%, que de momento no está del todo claro. Hoy hablamos con la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay. Nosotros a priori preocupados, por supuesto, por estas medidas, todos los anuncios a los que les veníamos haciendo seguimiento, obviamente, desde antes de la asunción del presidente Trump. Así que, bueno, nada, ahora evaluando esta nueva coyuntura que se abre, que entendemos tiene impactos tanto de mediano como de largo plazo, y monitoreando cómo también cada uno de los grandes, de las grandes potencias que se empiezan a ver afectadas van a empezar a responder a estos anuncios, ¿no? Varía en función de los productos, además hay productos uruguayos que entran bajo determinadas cuotas que tienen arancel cero, en promedio es un 6%. Dentro de los principales productos
que recibe Estados Unidos de parte de Uruguay está la carne y sus subproductos, la celulosa, la madera y bueno, y como decía, servicios principalmente de tecnología. Bueno, y siempre en una crisis surgen oportunidades. También se lo consultamos a Porteiro. Se pueden abrir ventanas, dijo, debido a la carga arancelaria a otros países. Uruguay es objeto de la base incremental que se colocó del 10%, o sea que a los aranceles que nosotros venimos manejando se le incrementaría a priori este 10%. Entendemos que los países de la región están en esta misma coyuntura y las oportunidades estarán determinadas por en cada sector y en cada producto, ¿no? Porque en definitiva uno puede pensar que en el muy corto plazo se pueden abrir ventanas si Estados Unidos se está abasteciendo de un determinado producto que nosotros le exportemos desde otro lugar del mundo y a ese otro lugar el arancel que se le aplica es mayor. Entonces ahí sí se pueden dar ventanas de oportunidad. Aclaro lo mismo, también depende de ahora la ola de respuestas que vayan a tener estas medidas, ¿no? Porque quizás se pueden abrir ventanas en Estados Unidos o quizás se puedan abrir ventanas en otros países. Hay que ir viendo cómo va evolucionando esto. Bueno, de momento son cautos, ¿no? Tratan de ver y especulan cuál es la reacción de los mercados internacionales, esos países donde Uruguay vende la mercadería, ¿no? Que hasta el momento también miran con cautela. Hay dos aspectos que son cruciales, ¿no? Primero, no fuimos tan perjudicados como otros, entonces comparativamente estamos con ventaja con relación a otros vendedores a Estados Unidos que van a tener un arancel mayor. Eso habría que aprovecharlo. Y lo otro, creo que lo mencionaba Lubetkin y el mismo Yamandu Orsi, las oportunidades, ¿no? Europa va a salir con mucha mayor agresividad a buscar dónde colocar sus producciones, algo similar puede pasar con China, pueden abrirse algunas ventanas de oportunidades. Obviamente a nadie le gusta pagar aranceles y hay que ver hasta cuándo dura esto también, ¿no? Claro, esta reconfiguración del esquema internacional, si Trump lo logra sostener o no. Claro, bueno, y ese acuerdo Unión Europea-Mercosur que comienza a verse a lo lejos. Ojalá. Gracias, Deli. A ustedes.